Es un mes del año en el que se supone que uno debe esforzarse, intensificar los esfuerzos por establecer una relación con Dios. Muchos estudiosos árabes piensan que el concepto del Ramadán evolucionó a partir de una antigua tradición hebrea. La idea del ayuno es la misma. Y en las dos tradiciones, según mi opinión, si uno quiere desarrollar y cultivar en la gente un sentimiento de compasión hacia los pobres, no lo puede hacer únicamente a través de la oración. Hay que sentirlo en el estómago. Hay que pasar hambre. Mientras que el ayuno es una renuncia sagrada, la fiesta es una indulgencia sagrada. El Islam tiene 4 festividades sagradas a lo largo del año llamadas Eid. La que se celebra justo después del Ramadán es la gran Eid del fin del ayuno. Otra festividad sagrada, celebrada únicamente por los chiíes, tiene lugar en el mes de Muharram, en el calendario lunar islámico. Conmemora la muerte de Hussein, el nieto del profeta Mahoma. Su muerte, en el año 680 después de Cristo, marcó la primera gran división del Islam, cuando los chiíes se separaron de los suníes. La única diferencia gira en torno a la sucesión del profeta. ¿Quién tiene el derecho de suceder al profeta y dirigir la nación? Los suníes creen que el líder de la comunidad musulmana debería ser elegido, mientras que los chiíes mantienen que deberían ser los descendientes de Mahoma. Los chiíes creen que Alí, el yerno del profeta, debería haberse convertido en el primer califa del Islam, tras el profeta. Se cree que el hijo de Alí y una de las hijas del profeta Hussein fue elegido por Dios para dirigir a los musulmanes. Pero los omeyas tenían otra idea. Fue exterminado con todos los miembros de su familia, incluso los niños y todos sus acompañantes. En total, 72 personas fueron asesinadas. Los omeyas, que posteriormente se convirtieron a la doctrina suní, gobernaron durante otros 70 años. Sin embargo, las constantes rebeliones chiíes provocaron su caída. En el año 750 después de Cristo, la primera casa del Islam se vino abajo. No obstante, la erosión del viejo imperio también daría lugar a una nueva época dorada del Islam. Irak, una nación islámica que ha estado en desacuerdo con el mundo. Su capital, Bagdad, fue escenario de bombardeos nocturnos durante la Guerra del Golfo en 1991. Pero aquí, en el siglo VIII, el Islam dio a luz una época dorada de ilustración. Comenzó con la ascensión de la segunda gran dinastía del Islam, los abasidas, una familia descendiente del tío del profeta Mahoma, Abbas. En el centro de su imperio, los abasidas levantaron una ciudad que sería legendaria por su belleza, Bagdad. Bagdad fue construida como una ciudad cosmopolita para ser capital de un vasto imperio que abarcaba desde Asia Central hasta el Atlántico y servir de centro cultural. Los abasidas trajeron a Bagdad tesoros recientemente adquiridos durante la rápida expansión del Islam. Pergaminos de las bibliotecas de Alejandría y Pérgamo, y textos de los antiguos griegos, romanos y persas que tradujeron al árabe. De los persas tomaron el estudio de las letras y la política, la conducta de los reyes, etc. De los griegos, lo que más les interesaba era la filosofía y las ciencias naturales. Mientras la Europa cristiana estaba hundida en años oscuros, Bagdad florecía como centro de la cultura islámica. Poesía y caligrafía, arquitectura e ingeniería, ciencia y filosofía. Prosperaron muchas disciplinas y se crearon algunas nuevas.
Al mismo tiempo que comenzó la traducción, empezaron a crearse nuevos métodos científicos originales, por ejemplo, la invención del campo del álgebra. En este ambiente refinado, los matemáticos árabes desarrollaron los conceptos de fracción decimal, exponentes, cálculo y trigonometría. Incluso hoy, el sistema numérico utilizado en el mundo entero es árabe. Pero fue en el estudio y la práctica de la medicina donde el Islam alcanzó auténtica notoriedad. Mientras en Europa los cristianos utilizaban el exorcismo y la sangría para tratar a los enfermos, los limpios hospitales del mundo musulmán practicaban avanzadas técnicas de cirugía, ortopedia e incluso el tratamiento de enfermedades mentales. No obstante, a finales del siglo XI el Oriente Islámico y el Occidente cristiano entraban en colisión. Las cruzadas fueron un intento de los europeos occidentales de colonizar Oriente Próximo. Comenzó cuando los turcos de la dinastía Seljuk tomaron Anatolia, cortando las rutas de los peregrinos europeos para visitar los santuarios cristianos de Tierra Santa. La Iglesia Católica respondió rápidamente. En 1095, el Papa Urbano II predicó la primera cruzada porque Jerusalén había caído en manos de los infieles. Pero Jerusalén había sido gobernada por los musulmanes durante cientos de años y nunca antes se había pensado de esa forma. Jerusalén, la ciudad de la crucifixión de Cristo y el lugar donde se encuentra el gran templo de los judíos. Pero también es la tercera ciudad más sagrada del Islam después de la Meca y Medina. En la tradición islámica, Mahoma, durante una de sus revelaciones, fue llevado en espíritu desde la Meca hasta Jerusalén por una criatura llamada Barak. Donde hoy se encuentra la cúpula de la roca, Mahoma ascendió al cielo. A excepción de la revelación del Corán, ese es el único milagro que se le atribuye a Mahoma. En aquel momento se le dio una especie de visión beatífica en la que vio todo lo ocurrido en el pasado y lo que iba a suceder en el futuro. En ese momento se encuentra con Jesús y Moisés, así que todo eso le vuelve a unir a Jerusalén y la tradición bíblica. Por supuesto, cuando regresó a la Meca fue como si no hubiera pasado el tiempo. En el año 1099, los cruzados cristianos traspasaron finalmente las murallas de Jerusalén. Aquella noche, 30.000 musulmanes defensores de la ciudad fueron masacrados. Por las calles corrían ríos de sangre. Durante 200 años, las tierras islámicas se enfrentaron a 6 grandes incursiones de caballeros europeos. Pero la mayor amenaza del Islam no provenía de los cruzados cristianos de Occidente, sino de los jinetes mongoles de Oriente. En 1258, los ejércitos del señor de la guerra, Hulagu, nieto de Gengis Khan, partieron de las estepas rusas para saquear la ciudad de Bagdad. La destrucción fue muy diferente de lo que los musulmanes habían visto hasta entonces. Dejando ciudades como Alepo y Damasco en llamas, los mongoles avanzaron hasta las costas de Palestina, donde en 1260 un ejército musulmán proveniente de Egipto los detuvo. Aquel fue el límite al que llegaron los mongoles en su avance hacia Occidente. Pero su reino permaneció en Irán durante varias generaciones y unos 40 años después, el Khan se convirtió al Islam. Aún así, los recién convertidos mongoles continuaron sus conquistas, llevando el Islam con ellos hasta Afganistán, China y la India. Pronto, la ciudad sagrada de la Meca se llenó de mongoles y turcos, uzbecos y afganos, mamelucos y marroquíes, haciendo la misma peregrinación que, según se dice, comenzó Abraham. Este es el último de los 5 pilares del Islam, el viaje a la Meca llamado Hajj. Hajj es una experiencia única. Es un viaje hacia Dios, hacia su casa.
La peregrinación es obligada para todos los musulmanes, al menos una vez en su vida, si tienen la necesaria capacidad física. Pero fue en el estudio y la práctica de la medicina donde el Islam alcanzó auténtica notoriedad. Mientras en Europa los cristianos utilizaban el exorcismo y la sangría para tratar a los enfermos, los limpios hospitales del mundo musulmán practicaban avanzadas técnicas de cirugía, ortopedia e incluso el tratamiento de enfermedades mentales. No obstante, a finales del siglo XI el Oriente Islámico y el Occidente cristiano entraban en colisión. Las cruzadas fueron un intento de los europeos occidentales de colonizar Oriente Próximo. Comenzó cuando los turcos de la dinastía Seljuk tomaron Anatolia, cortando las rutas de los peregrinos europeos para visitar los santuarios cristianos de Tierra Santa. La Iglesia Católica respondió rápidamente. En 1095, el Papa Urbano II predicó la primera cruzada porque Jerusalén había caído en manos de los infieles. Pero Jerusalén había sido gobernada por los musulmanes durante cientos de años y nunca antes se había pensado de esa forma. Jerusalén, la ciudad de la crucifixión de Cristo y el lugar donde se encuentra el gran templo de los judíos. Pero también es la tercera ciudad más sagrada del Islam después de la Meca y Medina. En la tradición islámica, Mahoma, durante una de sus revelaciones, fue llevado en espíritu desde la Meca hasta Jerusalén por una criatura llamada Barak. Donde hoy se encuentra la cúpula de la roca, Mahoma ascendió al cielo. A excepción de la revelación del Corán, ese es el único milagro que se le atribuye a Mahoma. En aquel momento se le dio una especie de visión beatífica en la que vio todo lo ocurrido en el pasado y lo que iba a suceder en el futuro. En ese momento se encuentra con Jesús y Moisés, así que todo eso le vuelve a unir a Jerusalén y la tradición bíblica. Por supuesto, cuando regresó a la Meca fue como si no hubiera pasado el tiempo. En el año 1099, los cruzados cristianos traspasaron finalmente las murallas de Jerusalén. Aquella noche, 30.000 musulmanes defensores de la ciudad fueron masacrados. Por las calles corrían ríos de sangre. Durante 200 años, las tierras islámicas se enfrentaron a 6 grandes incursiones de caballeros europeos. Pero la mayor amenaza del Islam no provenía de los cruzados cristianos de Occidente, sino de los jinetes mongoles de Oriente. En 1258, los ejércitos del señor de la guerra, Hulagu, nieto de Gengis Khan, partieron de las estepas rusas para saquear la ciudad de Bagdad. La destrucción fue muy diferente de lo que los musulmanes habían visto hasta entonces. Dejando ciudades como Alepo y Damasco en llamas, los mongoles avanzaron hasta las costas de Palestina, donde en 1260 un ejército musulmán proveniente de Egipto los detuvo. Aquel fue el límite al que llegaron los mongoles en su avance hacia Occidente. Desde Mahoma. Los chiíes creen que Alí, el yerno del profeta, debería haberse convertido en el primer califa del Islam, tras el profeta. Se cree que el hijo de Alí y una de las hijas del profeta Hussein fue elegido por Dios para dirigir a los musulmanes. Pero los omeyas tenían otra idea. Fue exterminado con todos los miembros de su familia, incluso los niños y todos sus acompañantes. En total, 72 personas fueron asesinadas. Los omeyas, que posteriormente se convirtieron a la doctrina suní, gobernaron durante otros 70 años. Sin embargo, las constantes rebeliones chiíes provocaron su caída. En el año 750 después de Cristo, la primera casa del Islam se vino abajo. No obstante, la erosión del viejo imperio también daría lugar a una nueva época dorada del Islam. Irak, una nación islámica que ha estado en desacuerdo con el mundo. Su capital, Bagdad,
Fue escenario de bombardeos nocturnos durante la Guerra del Golfo en 1991. Pero aquí, en el siglo VIII, el Islam dio a luz una época dorada de ilustración. Comenzó con la ascensión de la segunda gran dinastía del Islam, los abasidas, una familia descendiente del tío del profeta Mahoma, Abbas. En el centro de su imperio, los abasidas levantaron una ciudad que sería legendaria por su belleza, Bagdad. Bagdad fue construida como una ciudad cosmopolita para ser capital de un vasto imperio que abarcaba desde Asia Central hasta el Atlántico y servir de centro cultural. Los abasidas trajeron a Bagdad tesoros recientemente adquiridos durante la rápida expansión del Islam. Pergaminos de las bibliotecas de Alejandría y Pérgamo, y textos de los antiguos griegos, romanos y persas que tradujeron al árabe. De los persas tomaron el estudio de las letras y la política, la conducta de los reyes, etc. De los griegos, lo que más les interesaba era la filosofía y las ciencias naturales. Mientras la Europa cristiana estaba hundida en años oscuros, Bagdad florecía como centro de la cultura islámica. Poesía y caligrafía, arquitectura e ingeniería, ciencia y filosofía. Prosperaron muchas disciplinas y se crearon algunas nuevas. Al mismo tiempo que comenzó la traducción, empezaron a crearse nuevos métodos. Métodos científicos originales. Por ejemplo, la invención del campo del álgebra. En este ambiente refinado, los matemáticos árabes desarrollaron los conceptos de fracción decimal, exponentes, cálculo y trigonometría. Incluso hoy, el sistema numérico utilizado en el mundo entero es árabe. Es un mes del año en el que se supone que uno debe esforzarse, intensificar los esfuerzos por establecer una relación con Dios. Muchos estudiosos árabes piensan que el concepto del Ramadán evolucionó a partir de una antigua tradición hebrea. La idea del ayuno es la misma. Y en las dos tradiciones, según mi opinión, si uno quiere desarrollar y cultivar en la gente un sentimiento de compasión hacia los pobres, no lo puede hacer únicamente a través de la oración. Hay que sentirlo en el estómago. Hay que pasar hambre. Mientras que el ayuno es una renuncia sagrada, la fiesta es una indulgencia sagrada. El Islam tiene 4 festividades sagradas a lo largo del año llamadas Eid. La que se celebra justo después del Ramadán es la gran Eid del fin del ayuno. Otra festividad sagrada, celebrada únicamente por los chiíes, tiene lugar en el mes de Muharram, en el calendario lunar islámico. Conmemora la muerte de Hussein, el nieto del profeta Mahoma. Su muerte, en el año 680 después de Cristo, marcó la primera gran división del Islam, cuando los chiíes se separaron de los suníes. La única diferencia gira en torno a la sucesión del profeta. ¿Quién tiene el derecho de suceder al profeta y dirigir la nación? Los suníes creen que el líder de la comunidad musulmana debería ser elegido, mientras que los chiíes mantienen que deberían ser los descendientes